Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra sesión sobre enfoque diagnóstico del síndrome hemorrágico en pediatría. Entonces, en el niño el síndrome hemorrágico puede manifestarse de diversas formas clínicas y tener etiologías muy variadas. Es así que ante cualquier síndrome hemorrágico en el niño es necesario identificar el tipo de hemorragia que nos orientará hacia el tipo de anomalía, sea en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria. Seguido, debemos valorar rápidamente la gravedad para adoptar rápidamente la actitud terapéutica más adecuada. Y tercero, debemos buscar signos clínicos y paraclínicos que puedan orientarnos a la etiología y nos permitan de paso descartar las etiologías más graves que pueden comprometer el pronóstico vital de nuestro paciente. Ahora, entonces, en la anamnesis constituye una etapa fundamental para el diagnóstico, por lo que conviene destacar algunos elementos. Entonces, la edad y el sexo, ¿sí?, nos pueden orientar hacia si efectivamente estamos ante un trastorno en la hemostasia o no, ¿sí? A mayor precocidad en la presentación de los síntomas hemorrágicos, mayor la probabilidad de que quizás efectivamente estemos ante un trastorno constitucional de la hemostasia. El género, pues hay distintas entidades que tienen una herencia ligada al X, ¿sí? La localización y la naturaleza del sangrado. Manifestaciones hemorrágicas recurrentes a nivel de un territorio, ¿sí?, sugieren más que esto se deba a un trastorno a nivel local. Mientras que la presencia de manifestaciones hemorrágicas en distintos lugares, ¿sí?, al igual que también la presentación de distintos síntomas hemorrágicos, es decir, quizás epistaxis con equimosis, ¿sí?, estas posibilidades sugieren más o aumentan la probabilidad de que quizás efectivamente estemos ante un trastorno en la coagulación, ¿sí? La presencia recurrente de hemorragias a nivel de piel y mucosas orientan más hacia un trastorno en la hemostasia primaria, mientras que la presencia de manifestaciones hemorrágicas a nivel articular o muscular profundo sugieren más una alteración en la hemostasia secundaria, ¿sí? Es importante entonces también evaluar la intensidad de los sangrados. Entonces, buscando, por ejemplo, antecedentes de anemia, indagando qué tanto ha durado qué tipo, si ha requerido o no tratamiento, ¿sí?, y por cuánto tiempo este tratamiento, y adicionalmente si ha requerido otro tipo de medidas, como quizás soporte transfusional, ¿sí?, o algún otro tipo de tratamiento complementario para detener la manifestación hemorrágica. Es importante indagar el modo de aparición del sangrado, si este es de aparición espontánea o ha sido provocado, ¿sí?, con traumas menores o con procedimientos. En los casos de sangrados espontáneos, aumenta la probabilidad de que quizás este trastorno en la coagulación sea de una intensidad severa. Y en casos de trastornos de una intensidad leve a moderada, es más usual que tengamos manifestaciones hemorrágicas solamente de una manera provocada, ¿sí? Igualmente importante es indagar por otros tipos de antecedentes, los cuales a su vez quizás nos pueden orientar hacia cuál es la etiología del trastorno hemorrágico en nuestro caso. Es decir, por ejemplo, evaluar signos y síntomas que nos orientan a que quizás pueda existir una enfermedad hepática, una enfermedad renal, una enfermedad tiroidea, etc. Igualmente, la historia de medicamentos. Sabemos muy bien que los AINES se asocian con disfunción plaquetaria, los cuales, bueno, determinados obviamente en el contexto clínico, pueden ser la causa de las manifestaciones hemorrágicas, y es mucho más evidente la relación con antagonistas de la vitamina K y con las heparinas. Y también es muy importante entonces indagar los antecedentes familiares y la historia de consanguinidad, porque bueno, puede por un lado haber datos claramente positivos de un trastorno en la hemostasia, o por otro lado, si bien no hay un diagnóstico claro, puede haber historia también de síntomas hemorrágicos recurrentes que soporta la probabilidad de que efectivamente estemos ante un trastorno constitucional de la hemostasia. Entonces, al terminar la anamnesis, se puede cuantificar la sintomatología hemorrágica, y esta se establece puntuando los síntomas hemorrágicos, ¿sí? Hay distintas escalas para ello, y esta es una de las más
Esta es la que ha sido validada en pediatría y por lo tanto la recomendada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia porque ha mostrado efectivamente un alto valor predictivo positivo para trastornos en la hemostasia. ¿Sí? Entonces, la puntuación se realiza evaluando 12 ítems o síntomas hemorrágicos, los cuales se puntúan de 0, algunos u otros de -1 hasta 4, de acuerdo a la intensidad de la manifestación hemorrágica. ¿Sí? Donde en ella evaluamos, por ejemplo, si ha requerido eso, algún tipo de procedimiento especial para detener la hemorragia o algún tipo de terapia sustitutiva. Es importante resaltar que en el caso de las hemorragias del sistema nervioso central, esta manifestación o compromiso hemorrágico siempre es de una intensidad grave, ¿sí? Y por lo tanto siempre denota un puntaje de 3 o de 4, dependiendo de si el compromiso hemorrágico es a nivel subdural o a nivel intraparenquimatoso, haya requerido cualquier tipo de intervención. Entonces, los puntajes de cada casilla obviamente se suman y así obtenemos el puntaje total. Y con pues, personas normales usualmente tienen un puntaje menor de 4. Y con puntajes más elevados, obviamente aumenta la probabilidad de que se trate de un trastorno de la coagulación. Seguido realizamos un examen físico minucioso, donde vamos a entrar a detallar la semiología de las manifestaciones hemorrágicas. Si las manifestaciones son predominantemente petequias o equimosis, ¿sí? Pueden orientar un poco más a que se trate quizás a un trastorno de la hemostasia primaria. Si las manifestaciones son predominantemente hematomas, quizás se trate más de un trastorno en la hemostasia secundaria. ¿Sí? Obviamente no podemos olvidar evaluar las conjuntivas y las mucosas. También es importante en este contexto hemorrágico evaluar las articulaciones, detectar si hay deformidades o restricciones de la movilidad articular, lo cual va a traducir que seguramente se han presentado hematrosis a repetición, ¿sí? Y lo que nos orientaría de una manera casi sine qua non a que se trate de una hemofilia o quizás una enfermedad de von Willebrand tipo severo. Igualmente importante es evaluar o corroborar que no haya hepatosplenomegalia ni adenopatías de aspecto maligno, que nos van a orientar obviamente a que quizás se trate de un proceso linfo o mieloproliferativo. ¿Sí? Es así entonces que la naturaleza de los sangrados pueden orientar el diagnóstico, ¿cierto? Y hablando específicamente de la púrpura, fenómeno que denota un mecanismo fisiopatogénico único, ¿sí? Porque se debe pues, a la extravasación de sangre, ¿sí? Al tejido subcutáneo, pues lo que explica su característica principal y es de que no desaparezca con la digitopresión, ¿sí? Es un signo usualmente de afección vascular o de las plaquetas y a su vez la púrpura puede también tener una forma de presentación variada. Puede ser predominantemente petequial, ¿sí? O tener un aspecto un poco más equimótico o lineal, esta última con un compromiso predominante a nivel de los pliegues. Y por último, es importante en el examen físico, pues la búsqueda de signos clínicos extrahematológicos que también nos pueden orientar hacia la etología del fenómeno hemorrágico. Entonces, mencionábamos que es importante determinar rápidamente la gravedad del fenómeno hemorrágico. Entonces, esto se logra tratando de definir la abundancia, la extensión y la rapidez de la extensión del fenómeno hemorrágico. Siempre manifestaciones hemorrágicas a nivel gastrointestinal denotan usualmente un fenómeno hemorrágico de una severidad alta, y asimismo también cuando hay signos hemorrágicos a nivel conjuntival, pues esto siempre nos debe indicar que hay que evaluar y hasta que se demuestre lo contrario, una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, es imperativo de hacer el fondo de ojo y también buscar los otros tipos de signos neurológicos que nos puedan apoyar esta sospecha, ¿sí? Igualmente importante es evaluar el estado hemodinámico rápidamente y la temperatura del paciente, ¿sí? Y recordar que ante toda púrpura febril siempre hay que sospechar la presencia de sepsis. Y en esta diapositiva quiero resaltar algo que para mí es supremamente importante, ¿sí? Y que quiero que no se nos olvide, sencillamente que ante toda púrpura trombocitopénica,
con o sin fiebre, siempre debemos indagar si estamos ante el debut o no de una leucemia. ¿Sí? También es muy importante recordar, y esto quizás lo saben ustedes un poco mejor que yo, que las manifestaciones hemorrágicas pueden también ser un signo de maltrato infantil, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que no debemos caer en la hipertendencia, por decirlo así, diagnóstica de maltrato infantil, pero sí recordar lo que puede ser un signo de maltrato infantil y por lo tanto, de acuerdo a si tenemos determinadas características que nos permitan sospecharla, probablemente progresar o continuar de manera sistemática en tratar de confirmar este hallazgo, ¿sí? Entonces, ustedes lo saben bien, cuando hay discrepancia entre la historia de los distintos acudientes responsables o los padres, o cuando se puede detectar que haya un núcleo familiar de riesgo, alcoholismo, drogadicción, un estatus socioeconómico de alto riesgo, etcétera. Y también cuando obviamente además de las manifestaciones hemorrágicas quizás podemos encontrar signos patrón en el examen físico. Ahora, entonces mencionábamos que las manifestaciones hemorrágicas pueden tener su origen en una alteración en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria. Entonces vamos a hablar un poco sobre la hemostasia primaria. La protagonista de esta etapa es la plaqueta, ¿sí? La plaqueta, la cual en condiciones normales no se adhiere al endotelio, no se agregan entre sí tampoco debido a sus cargas negativas, pero una vez ocurre cualquier tipo de lesión vascular y por lo tanto endotelial, se expone el colágeno y esto lleva a que estas plaquetas se activen, ¿sí? Se activen y a su vez empiecen a adherirse al endotelio, ¿sí? Uniéndose a este colágeno expuesto mediante la interacción con su receptor plaquetario, este complejo glicoproteico 1B9 y 5, y con la interacción o con la mediación del factor de von Willebrand, ¿sí? De forma casi simultánea, entonces, se produce la activación de estas plaquetas y la agregación de las plaquetas entre sí. Esta agregación mediada por la interacción de su receptor, el complejo glicoproteico 2B, y seguidamente sucede también la secreción del contenido de los gránulos de la plaqueta, de los gránulos alfa, que contiene factores de coagulación, incluyendo más factor de von Willebrand, de los gránulos densos, en los cuales hay riqueza de agonistas de toda la respuesta plaquetaria, ¿sí? Y lo que entonces va a reforzar a reforzar y a perpetuar esta refuerza plaquetaria, ¿sí? Y entonces, una vez están activas estas plaquetas, ellas sufren un cambio conformacional, donde van a mostrar estas proyecciones, que es lo que va a facilitar entonces la agregación entre ellas, la adhesión de ellas con el endotelio y con otro tipo de células como son los leucocitos, por ejemplo. Y es así que en esta fase de hemostasia primaria tenemos la formación de un primer coágulo, un coágulo que es inestable, ¿sí? Pero que de todos modos es muy importante porque sobre él se va a permitir el enclavamiento de los factores de coagulación para dar continuidad con la fase de la hemostasia secundaria, ¿sí? Y a su vez va a permitir también el enclavamiento o va a servir de soporte para otros tipos de células y de factores que van a permitir la remodelación vascular, la cicatrización y que van a activar la inflamación, ¿sí? Entonces, una alteración en la hemostasia primaria puede tener su origen en una anomalía en las plaquetas o en un déficit en el factor de von Willebrand, o puede ser una alteración de índole vascular, ¿sí? Entonces vamos a mencionar las alteraciones plaquetarias, las cuales pueden ser alteraciones cuantitativas o pueden ser cualitativas. Las cuantitativas o trombocitopenias pueden ser o con más frecuencia son adquiridas, ¿sí? Y entre ellas, el lugar número 1 está ocupada por las causas infecciosas, por la sepsis, seguido por los medicamentos. También tenemos la etiología autoinmune, ¿sí? Esas trombocitopenias también pueden ser producto de consumo, ¿cierto? Como sucede en las microangiopatías, en la misma sepsis, CID, o en las anomalías vasculares gigantes, como el hemangioma caposiforme, el fenómeno de Casa-Badmerger, o esa trombocitopenia puede ser consecuencia de una invasión e infiltración de esta médula ósea. Por otro lado, las trombocitopenias pues, también pueden ser
primarias constitucionales, ¿sí? Y en estos casos no es inusual que hayan antecedentes familiares de trombocitopenia y también que tengamos historias de manifestaciones hemorrágicas en estos niños y de recuentos plaquetarios bajos desde edades muy tempranas. Esas trombocitopenias pueden presentarse de forma aislada o pueden hacer parte de un síndrome clínico en el cual puede haber un compromiso hematológico más extenso, ¿sí? Incluyendo las otras líneas celulares, ¿sí? Como se puede presentar en la trombocitopenia con agenesia de radio, el síndrome viscoelástico, entre otros. ¿Sí? Y, es en este momento donde es muy útil para el diagnóstico diferencial tener en cuenta la morfología de la plaqueta, ¿sí? Porque hay ciertas entidades que de forma característica se asocian como con unas plaquetas de tamaño disminuido, otras conservan un tamaño normal y otras de forma característica tienen plaquetas de tamaño grande. Como lo muestra esta diapositiva, como de forma característica, la trombocitopenia, pues una de las causas de trombocitopenia más frecuente que de forma característica se presenta con un volumen plaquetario medio grande, es decir, con macroplaquetas, es la trombocitopenia inmune primaria. Y también sucede así con el síndrome de Bernard-Soulier, entre otros. ¿Sí? Por otro lado, usualmente los síndromes de fallo medular cursan con un volumen medio plaquetario normal, ¿sí? Con algunas excepciones, como pueden ser el síndrome de Wisko-Daldrich y el síndrome de trombocitopenia con agenesia de radio, que usualmente cursan con microtrombocitos. No puedo dejar de pasar la oportunidad para que recordemos la trombocitopenia inmune primaria, porque es la causa más frecuente de trombocitopenia de inicio reciente o aguda, ¿sí? No obstante, sabemos que no hay un método diagnóstico que nos permita confirmarla y por lo tanto llegamos a su diagnóstico mediante un adecuado diagnóstico de exclusión, que en gran parte este diagnóstico de exclusión es clínico, ¿sí? Esta diapositiva es para recordar sencillamente la patogenia de esta entidad, de esta entidad caracterizada pues, por este fondo autoinmune, ¿cierto? Donde tenemos por una causa no clara una liberación de anticuerpos que se van a dirigir contra las glicoproteínas de la superficie plaquetaria, y cubiertas estas plaquetas con estos anticuerpos van a ser fagocitadas por el sistema retículo endotelial y así se genera un círculo vicioso donde continuamos liberando más anticuerpos, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero ante una trombocitopenia, ¿sí? Ante la sospecha de una trombocitopenia inmune primaria o antiguamente conocida como púrpura trombocitopénica inmune, lo primero es excluir un error de laboratorio, ¿sí? Entonces, es importantísimo para ello, bueno, también posterior a ello, si corroboramos la trombocitopenia, es fundamental para llegar a buen puerto una historia clínica detallada, un examen físico minucioso y el panel de laboratorios que yo considere que necesite para confirmar o descartar las causas-condiciones, las causas secundarias. En términos generales, ¿sí? Prácticos, para facilitar el recuerdo de cómo quizás realizar la confirmación de una sospecha de trombocitopenia inmune primaria, se deben cumplir 4 condiciones. Una, que tengamos una trombocitopenia, pero que sea esta menor de 100.000. Segundo, se debe descartar enfermedad infecciosa aguda concomitante, incluyendo virus herpes, de la familia herpes, incluyendo a su vez en ellos Epstein-Barr, citomegalovirus, también toxoplasma. De acuerdo en algunas ocasiones puede estar también indicado HIV. Tercero, hay que descartar patología sistémica de base, ¿sí? Como inmunodeficiencias, lupus sistémico, enfermedad de Hodgkin. Y cuarto, debemos tener una médula ósea con megacarocitos normales o aumentados. No obstante, este último criterio puede ser reemplazado por la ocurrencia de una remisión completa de forma espontánea o secundaria a la administración de una terapia adecuada con inmunoglobulina G, en aquellos pacientes a los que no se les realiza el estudio de médula ósea, ¿sí? Ahora, entonces, continuando con las plaquetas, hay que recordar que la disfunción plaquetaria puede ser de tipo cualitativo. Entonces, estas son las trombocitopatías, ¿sí? Donde podemos tener también una gran variedad de posibilidades como las que tenemos acá, y en ellas en ellas es muy útil, obviamente, evaluar la función plaquetaria. Se puede realizar un método de screening como el PFA, ¿sí? No obstante,
es eso, un método de screening, y por lo tanto quizás es más adecuado tratar de simular la respuesta plaquetaria in vitro, y esto se evalúa mediante estas pruebas de agregación plaquetaria, donde exponemos a la plaqueta a distintos agonistas fisiológicos, como la ADP, la epinefrina, el colágeno y la ristoceptina, ¿cierto? Y entonces lo normal es que tengamos esta gráfica, esta curva como la que se observa acá para la ristoceptina, ¿sí? No obstante, en ciertas condiciones, como de forma las más frecuentes son, por ejemplo, la trombastenia de Glassman, donde de forma característica vamos a encontrar este patrón, donde solamente vamos a tener una respuesta normal para la ristoceptina, pero totalmente anormal para la ADP, la epinefrina y el colágeno. Y esto se debe a que precisamente tenemos un trastorno en la agregación plaquetaria, es decir, donde hay unas alteraciones en el complejo glicoproteico 2B3A, ¿sí? O podemos tener un patrón totalmente opuesto al anterior, que es el característico del síndrome de Bernard-Soulier, y también se puede observar en la entidad que conocemos como pseudo von Willebrand, ¿sí? Donde entonces tenemos una respuesta anormal para la ristocetina y normal para los otros agentes, y esto es debido a que aquí tenemos, o que esta entidad se caracteriza por un trastorno en la adherencia plaquetaria, porque en el caso del síndrome de Bernard-Soulier la alteración está en el complejo glicoproteico 1B95, que es el que media la adherencia con la mediación del factor de von Willebrand, que es el efecto que está simulando la ristocetina, ¿sí? Ahora, entonces, hemos detallado el primer pilar de los posibles centros donde pueda estar la alteración en la hemostasia primaria, plaquetas. Ahora, la otra alteración puede ser producto a una alteración en el factor de von Willebrand, es decir, una enfermedad de von Willebrand. Enfermedad que lleva el nombre entonces de este señor, quien fue el primero en describir en Suecia, en el archipiélago Aland, la familia del caso de índice, que era una niña llamada Jordis, y donde pudo notar que efectivamente muchas personas en la familia de esta niña, una niña que falleció por una hipermenorrea en su tercera menorragia, ¿sí? Entonces pudo notar que efectivamente muchos también tenían manifestaciones hemorrágicas intensas, y 3 individuos adicionales de esta familia fallecieron de complicaciones hemorrágicas. Esta diapositiva solo para denotar la importancia del factor de von Willebrand, ¿sí? Pues es una proteína que quizás puede desempeñar, podemos decir, una función mixta en la hemostasia, porque está involucrada tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. Entonces, en la hemostasia primaria es importante, como lo muestra la diapositiva, para medir la agregación, pero también la adhesión. Y a su vez, en la hemostasia secundaria es importante porque es el responsable de proteger y de garantizar la vida media adecuada del factor 8, ¿sí? Esta diapositiva es solo para rápidamente recordar que en la enfermedad de von Willebrand tenemos 3 tipos de acuerdo al déficit, tipo 1 y 3, caracterizadas por un déficit cuantitativo, un tipo 2 por alteraciones de tipo cualitativo, tipo 1 y 3, un déficit leve y severo respectivamente, ¿sí? Y entonces la gráfica nos muestra cuáles son, o sea, distintos tipos de manifestaciones hemorrágicas y cómo ellas varían, ¿sí? O predominan en los distintos tipos de von Willebrand, ¿sí? Reflejando el grado de deficiencia. Y es así que, por ejemplo, en el tipo 3, las manifestaciones predominantes son hemorragias a nivel articular, mientras que en la tipo 1, quizás, por ejemplo, una de las manifestaciones hemorrágicas predominantes son las menorragias y la epistaxis, ¿sí? Esta diapositiva es para recordar que entonces, si tenemos una sospecha de que estemos ante una enfermedad de von Willebrand, debemos, como básico, solicitar 3 pruebas diagnósticas. Una es evaluar la actividad del factor de von Willebrand, es esta prueba que aparece acá como el cofactor de ristocetina, y la otra es determinar la concentración de la proteína del factor de von Willebrand, es decir, el antígeno de von Willebrand. Y tercero, siempre también de forma sistemática hay que cuantificar el factor 8, por lo que mencionamos, por su rol en la protección del factor 8. ¿Sí? Y esta tercera prueba que aparece acá es el collagen binding, que puede sustituir la prueba del cofactor de ristocetina. Ahora, por último, en la parte de las trombocitopatías, hay que recordar que también estas pueden ser de índole adquirido, secundarias a medicamentos o a hacer la manifestación del compromiso a nivel de otro órgano del sistema o consecuencia de un síndrome mielo o linfoproliferativo. ¿Sí? Por último, para cerrar esta parte de las alteraciones en la hemostasia primaria, entonces recordamos que esta puede ser, si no es una alteración en las plaquetas o en el factor de von Willebrand, puede ser una alteración a nivel vascular, una alteración constitucional, como sucede en la enfermedad de Osterweber-Rendu, entidad que se caracteriza por la formación de múltiples malformaciones vasculares, ¿sí? Sobre todo a nivel intraabdominal, ¿sí? O el síndrome de Ehlers-Danlos,
Sí, quizá entidad un poco más conocida por todos, caracterizada por una hiperlaxitud cutánea articular, ¿sí? Y por manifestaciones recurrentes hemorrágicas a nivel de piel y mucosas, ¿sí? Y también, pues en las niñas adolescentes es característica las menometrorragias. El trastorno hemorrágico puede deberse a un trastorno en la hemostasia secundaria. Entonces, esta gráfica es para representar el fenómeno de la coagulación in vivo, ¿sí? Donde el gatillo de todo este fenómeno lo da este factor, que es el factor tisular, ¿cierto? Que se activa una vez que se expone, de nuevo que se expone el colágeno, ¿sí? Y sucesivo a esto de forma simultánea se activan todo, pues, el gran sinnúmero de factores de coagulación, ¿sí? Es así como realmente sucede y no como antes lo pensábamos, pero no obstante, aún desde un punto de vista del aprendizaje, aún seguimos recurriendo al modelo clásico o antiguo de la coagulación, que es el que nos representa esta gráfica, ¿sí? Donde se pensaba que sucedía una activación secuencial de los factores de coagulación, y que se caracteriza por una vía primaria, antiguamente llamada vía extrínseca, la cual inicia por la activación del factor tisular, el cual rápidamente va a actuar sobre el factor 7 y luego converge en la activación del factor 10 y aquí se inicia la vía común. Y la vía de contacto, antiguamente conocida como vía intrínseca, en la cual está caracterizada fundamentalmente por la mediación de los denominados factores de contacto, ¿sí? En la cual está el factor 12, factor 11, el quinógeno de alto peso molecular, la precalicreína, etc. Todas ellas convergiendo entonces en la activación del factor 9 y del factor 8 para converger entonces en la vía común con la activación del factor 10. Y esta vía común, su propósito es la activación, ¿sí?, de protrombina en trombina, la cual va a estimular la génesis de fibrina y por lo tanto la formación del coágulo secundario, ¿sí? Y este coágulo aún continúa siendo inestable y va por lo tanto a ser estabilizado por el factor 13, cuyo rol es precisamente el de establecer una serie de enlaces cruzados que van a permitir la polimerización progresiva de las fibrillas de fibrina. Entonces podemos tener déficit en los factores de coagulación. Los más comúnmente conocidos son los déficits de factor 8 y de factor 9, que denotan la hemofilia A y la hemofilia B respectivamente. Son enfermedades de herencia recesiva ligada al X, que no tienen una predisposición étnica y en las cuales usualmente pues, hay antecedentes familiares positivos. No obstante, en un tercio de los casos no los hay y esto es debido a que en estos casos es debido a una mutación nueva. La hemofilia A constituye el 85% de los casos de hemofilia y de acuerdo pues, al nivel de déficit va a estar determinada la severidad. Entonces, tenemos hemofilias leves cuando tenemos niveles del factor entre el 6 al 40%, lo normal es encima del 50%. Entonces, hemofilias leves cuando los niveles están entre 6 a 40%, moderadas cuando el nivel está entre 1 a 5% y graves cuando el nivel de déficit o la deficiencia es menor del 1%. ¿Sí? Bueno. Y entonces en las hemofilias leves y moderadas usualmente se manifiestan con equimosis o hematomas usualmente provocados, es decir, posteriores a trauma o a intervenciones quirúrgicas. Y las formas severas usualmente se caracterizan por equimosis frecuentes de aparición temprana, en cuanto el niño empieza a gatear o a caminar, y asimismo las hemartrosis, ¿sí? Y se caracterizan por la presencia recurrente de hemartrosis y hematomas intramusculares, como lo muestra la figura inferior derecha, donde hay un hematoma característico a nivel del psoas. Y la imagen superior, en estos niños con hemofilia severas, no es raro, por lo que mencionamos que un tercio de los casos es debido a una neomutación que quizás la primera manifestación de la enfermedad sea una hemorragia intracerebral. Entonces, el diagnóstico de las hemofilias pues, se basa en pruebas del laboratorio, donde vamos a tener de forma preliminar un alargamiento del TPT y vamos a realizar la confirmación con la determinación específica del factor 8 o del 9. Y siempre en los casos de deficiencia, de que detectemos una deficiencia del factor 8, es conveniente siempre entonces también indagar enfermedad de von Willebrand, ya mencionamos por qué,
¿sí? Y siempre que tengamos una historia de hemofilia es obligatorio el diagnóstico prenatal y la asesoría preconcepcional de las madres portadoras. Podemos tener un déficit constitucional de factores, pero es más inusual. Usualmente también tienen transmisión autosómica recesiva, también una sintomatología hemorrágica grave, y en estos casos es muy útil el antecedente de consanguinidad. Ahora, podemos tener también déficits graves en factor 13 y en anomalías de fibrinógeno, y es importante recordar que estas entidades se caracterizan por hemorragias y retrasos en la cicatrización del cordón umbilical durante el periodo neonatal, y en las mujeres por abortos espontáneos a repetición. También podemos tener déficits adquiridos en los factores de coagulación, los cuales pueden deberse a insuficiencia hepatocelular. Sí, pero en estos casos vamos a tener usualmente una alteración en ambos sistemas de coagulación, ¿cierto? Porque convergen, tenemos pues casi todos los factores de coagulación son de síntesis hepática. O también estos déficits adquiridos pueden ser secundarios a déficit de vitamina K, ¿sí? Donde también vamos a tener alteración de ambos sistemas de coagulación, porque convergen los factores de coagulación vitamina K dependientes, pues recordaremos, son factores 2, 7, 9 y 10, ¿sí? Involucrados entonces en ambas vías. O también estos déficits adquiridos en factores de coagulación pueden ser productos de autoanticuerpos, ¿sí? De la denominada hemofilia adquirida, aunque esto es muy raro en pediatría. Por último, las alteraciones de la hemostasia secundaria pueden ser debidas a alteraciones de la fibrinólisis, ¿cierto? Entonces, una vez que de forma simultánea que se está formando un trombo, entra un proceso para remodelar este trombo y para evitar que haya una tendencia trombótica desmesurada, entra la fibrinólisis, que es mediada por la acción de la plasmina y va a estar regulada por los inhibidores del activador de plasminógeno y por la alfa-2 antiplasmina, ¿sí? Y eso es lo que hace la plasmina, alisar esos enlaces cruzados del coágulo de fibrina que habían sido establecidos por el factor 13. ¿Sí? Llevando esto a la liberación de los productos de degradación de la fibrina, ¿sí? ¿Sí? Que son múltiples, fibrinopéptido A, fibrinopéptido B, pero el más conocido por todos, el famoso dímero D, ¿sí? Y bueno, cuando estamos ante la sospecha de un trastorno en la fibrinolisis, pues realizamos este panel de laboratorio. Afortunadamente son entidades que son muy, muy raras. Ahora no puedo dejar pasar la oportunidad también para que recordemos, ya que estamos hablando de la fibrinolisis, esta entidad, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Un fenómeno trombohemorrágico severo, ¿sí? Donde la balanza se puede inclinar hacia un predominio hemorrágico o a un predominio trombótico, sin forma de predecir hacia dónde se va a ir la balanza, solamente nos lo puede indicar el seguimiento clínico estrecho. Recordar que la CID puede estar relacionada con un sinnúmero de patologías, siendo las más frecuentes, obviamente, de índole infeccioso, ¿sí? Pero también está asociada con las neoplasias, con traumas, con enfermedad hepática, ¿sí? Con otros como trasplante, también con las microangiopatías, entre otros, ¿sí? Recordar que la CID se manifiesta entonces por trombocitopenia, con elevaciones en el dímero D, en los tiempos de prolongación, en los tiempos de coagulación, disminución en el fibrinógeno, y es característico el hallazgo de esquistocitos en sangre periférica, ¿sí? Dato a tener en cuenta porque pues, puede ser útil en determinado momento, puede ser muy eficiente, ¿sí? Ahora, esta es una tabla sencillamente por medio de la cual se ha intentado como determinar o se trata de determinar de forma precoz la CID. ¿Sí? Es el algoritmo sugerido por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde los distintos hallazgos con los que se presenta la CID son puntuados, ¿cierto? Entonces el recuento plaquetario, el nivel de elevación del dímero D, la prolongación del TP, ¿sí? Y el grado de descenso del fibrinógeno, como aparece en la tabla, ¿sí? Se suman los puntajes y usualmente es compatible con una CID manifiesta cuando tenemos puntajes superiores a 5. ¿Sí? Acá en cuanto al dímero D, cuando dice un fuerte incremento es cuando tenemos un incremento que es más de 5 veces el límite superior normal, ¿sí? Y menos de eso, una elevación menor a eso, es un incremento moderado. Ahora, para finalizar, solo brevemente quiero recordar o resaltar que el recién nacido pues, es un caso muy particular, porque el recién nacido no es un individuo en el cual tenga una deficiencia hemostática,
sino que precisamente su sistema hemostático está perfectamente balanceado. Porque si bien hay déficit de un número determinado de factores de coagulación debido a su inmadurez relativa hepática, ¿sí? Y también a su déficit relativo de vitamina K, ¿sí? A su vez también entonces hay un déficit de los inhibidores fisiológicos de la hemostasia que también son de síntesis hepática y dependientes de vitamina K, ¿sí? No obstante, es muy obvio que pues, el recién nacido no es un individuo que esté exento de poder ser el grupo etario de manifestación o de enfermedades hemorrágicas graves, ¿sí? Que pueden ser a nivel cutáneo, es decir, cualquier tipo de las manifestaciones semiológicas, ¿sí? Y ahora entonces, para finalizar, esa sería quizás una conducta práctica en los niños. Entonces, en cuanto al laboratorio, posterior a una historia clínica detallada, serían imprescindibles en primera medida un cuadro hemático completo, tomar un TPT, TP y un fibrinógeno, ¿sí? Si el TPT está alargado, entonces sabemos que el déficit puede ser el factor 8 o el factor 9 más comúnmente, muy raro asociado a un déficit del factor 11, ¿sí? Es decir, por hemofilia. Si el TP está alargado, de forma aislada es algo muy raro porque estaría solamente relacionada con déficit en el factor tisular, el cual no ocurre, o en el factor 7, que sí puede ocurrir, pero es una entidad muy rara, ¿sí? O vamos a tener ambos tiempos alargados, más comúnmente asociados con enfermedad hepática o con déficit de vitamina K, también los podemos ver en la enfermedad renal y en el hipotiroidismo, ¿sí? Seguido, si aún no tenemos un indicio, entonces podemos entrar a evaluar enfermedad de von Willebrand. Y luego de ello, ¿sí? Si aún no tenemos quizás un indicio, podemos entrar a evaluar la función plaquetaria, ¿sí? Si el estudio de función plaquetaria es normal, ¿sí? Entonces podemos indagar si estamos ante una patología vascular. Si está alterado, obviamente, será un indicio de una trombocitopatía, ¿sí? Es decir, de un cuadro constitucional, ¿sí? Si a este nivel todavía no tenemos un indicio, es muy raro, lo más común es que ya tengamos algún indicio de qué se trata, pero pues obviamente en muy pocos casos habrá que recurrir a estudios más especializados y esto puede ser debido a un déficit de factor 13, ¿cierto? El cual no se asocia con prolongación de los tiempos de coagulación, ¿sí? El factor estabilizante de fibrina con la clínica que mencionamos, ¿sí? Y entraríamos a evaluar los gránulos de la plaqueta mediante técnicas de citometría de flujo, ¿sí? Y por último, los trastornos más raros que son los que están asociados a los que corresponden a los trastornos en la fibrinólisis. Entonces, para concluir, en el niño el síndrome hemorrágico tiene manifestaciones y etiologías muy variadas y ante cualquier síndrome hemorrágico es preciso identificar el tipo de hemorragia, valorar la gravedad, buscar alimentos que puedan orientar hacia una determinada etiología y descartar de entrada etiologías más graves para adoptar la actitud terapéutica más adecuada. Los signos clínicos asociados al síndrome hemorrágico facilitan el diagnóstico y las pruebas de laboratorio contribuyen a definirlo. Muchísimas gracias por la atención.